relación. Entonces, como uno de los primeros niveles para comprender otra vez el campo de lo científico. Alguien construye el objeto que va a investigar como sujeto. Hay un sujeto que construye un objeto para ser investigado. Aquí hay tres grandes corrientes de pensamiento y Alicia de Alba las utiliza a la gran mayoría. El idealismo, el positivismo y el materialismo dialéctico o materialismo histórico. Cuando en filosofía hablamos de idealismo, hay así como una suerte de también diversos idealismos, pero uno de los más conocidos es el idealismo socrático-platónico. Tiene un campo específico de estudio, pero son los primeros en hablar y Platón en describir, en narrar ese conocimiento epistemológico y llama a esa corriente de pensamiento idealismo, o llamamos a esa corriente de pensamiento idealismo. En el caso de Descartes, Descartes también es un idealista, pero más moderno. El racionalismo de Descartes es un idealismo a medias, si se quiere. No es un idealismo en el sentido de Sócrates, pero sí tiene ahí la cuestión de las ideas pululando. Y sí vienen de la mano de esa tradición platónica. En el caso de Kant, también está pensando en un idealismo, pero ya desde un lugar que va a empezar a separarse el campo de la filosofía del campo de la ciencia. Es decir, hay una cuestión de divorcio en Kant, claro, para identificar el campo científico por un lado y el campo filosófico por el otro. Y Hegel, obviamente, que de alguna manera recupera ese saber de la filosofía para oponerse al legado de Kant. La otra corriente de pensamiento que trabaja Alicia de Alba es el positivismo y el neopositivismo. Utiliza a Guillermo de Ockham, que es así como un medieval, pero un medieval que está en el bordecito de la modernidad, con lo cual ya empieza a trabajar en esas cuestiones de cómo analizar o cómo trabajar, cómo aplicar metodologías al campo científico, ya no tanto desde el punto de vista de la tradición medieval, donde Dios va a la cabeza del saber, o en paralelo, como es el caso de Aquino. Tomás de Aquino va a decir que conocimiento y Dios son paralelos, es decir, son ambos conocimientos posibles de acceder a él, pero que no se cruzan, mientras que Agustín, unos siglos antes, había dicho que en realidad para poder conocer, primero tenemos que conocer a Dios, porque es Dios el que nos permite ese conocimiento. Bien, Ockham es como uno de los oponentes más claros a esa tradición religiosa. Si se quieren, comienza ahí como un proceso de secularización, ¿sí? De separación, de divorcio del campo religioso y el campo científico, todavía hablando de filosofía. Todavía no hay separación acá entre filosofía y ciencia. El otro positivista muy importante es Comte, ¿sí? Como el padre del positivismo, ya un positivismo más moderno, y al mismo tiempo el padre de la sociología, si se quiere, ¿verdad? Bien, la tercera corriente de pensamiento que utiliza de Alba es el materialismo dialéctico o materialismo histórico. Acá el representante principal es Carlos Marx. Veamos un poquito más cada una de estas corrientes de pensamiento. En el caso del idealismo platónico, uno tiende a pensar que es una corriente de pensamiento que nace en esa escuela, obviamente, socrática y platónica. Por eso hablamos de un idealismo platónico. ¿Qué es lo que hace Platón, hablando de esta diferenciación entre la ciencia y la opinión, entre la episteme y la doxa? Lo que hace Platón es trabajar temas vinculados con la división de dos mundos,
dos mundos en el que uno va a estar determinado por la realidad, donde están los conceptos, las cosas que no cambian, y la identidad de cada uno de esos conceptos, el mundo. Platón hace algo así como trazar una línea entre el mundo sensible, que sería el mundo de la tierra, el mundo donde las cosas cambian, y el mundo inteligible, que es ese mundo ideal, ese mundo de los conceptos, de las ideas, no las ideas en el sentido de algo que se me ocurre pero que tengo que comprobar, sino idea en el sentido de eidos, ¿sí? Platón utiliza eidos como esencia, es la esencia de algo, y por eso es algo conceptual, que no cambia, que perdura, es como el modelo, la idea es, en Platón es algo así como el modelo de algo. Es un mundo de conceptos, un mundo epistémico, ¿sí? Es un mundo real para Platón porque es un mundo en el que las cosas no cambian. Si ustedes quieren, podemos poner un ejemplo, un árbol, o mejor no, un caballo. Ustedes ven que el concepto de caballo o la idea de caballo, en el sentido de Platón, la esencia del caballo, está en ese mundo de las ideas, en el mundo del pensamiento, ¿sí? En el mundo inteligible. Pero en el mundo sensible, si ese caballo perdiera la pierna o tuviera distintos colores, no sería ese modelo, esa esencia de caballo, ese concepto de caballo, ¿sí? En el mundo sensible, en el que las cosas se corrompen,